Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a hacer que tu puerta deje de rechinchinar cuando la abras y cuando la cierras. Por eso presta mucha atención en este vídeo, todos los productos que nosotros utilizaremos los dejaré en el primer comentario para que puedas comprarlos y arreglar este sonido del demonio. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Como vais a comprobar, el sonido es muy notable al abrir y cerrar la puerta. De hecho, si colgamos cosas en la puerta veréis que el sonido incluso aumenta. Y lo mismo nos pasa en el baño. De hecho, en el baño, como estáis viendo, tenemos colgadas algunas toallas o albornoces en la puerta y a veces rechina. Esto es un problema y lo que vamos a hacer es solucionar este ruido inmediatamente. Mientras tanto, suscríbete al canal, dale un super like si te sirve y suscríbete para permanecer a esta gran familia. En este caso lo que nosotros vamos a utilizar es un aceite multiusos, en este caso lubricante. He cogido un aceite con este pitorrillo para tener un poco de precisión y no salpicar la puerta entera, que en nuestro caso es blanca y tampoco queremos hacer eso. Por lo que bueno, nosotros antes de empezar lo que vamos a necesitar es nuestro spray, una servilleta de papel que vamos a coger a continuación unas poquillas que tenemos por aquí en la cocina. Esto absorbe muy bien los líquidos del aceite, así que con 2 o 3 estará perfecto, ¿vale? Con esto ya vamos que chutamos, es más difícil de lo que creéis hacerlo con una mano. Y lo último que vamos a hacer es una prueba del spray en una servilleta, básicamente para ver la precisión, para tener una toma de contacto, para ver principalmente cuál es la potencia y no destrozar y manchar la puerta con el spray. Vamos a hacer una prueba rápidamente, vamos a hacerlo aquí y vemos lo que nos sale. En este caso, como veis, bueno, es absorbente, como os comentaba, y este es el spray con la distancia que nosotros debemos tomar y básicamente es el agujero que nos deja, el circulito que nos deja, y con esto vemos el rango. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a las bisagras, es muy importante en este caso que utilice las dos manos, por eso voy a coger el trípode ipso facto y volvemos. Bien tigres, en este caso tengo ya la bisagra enfocada y como os comentaba vamos a necesitar las servilletas por debajo de la bisagra. Evidentemente este proceso hay que repetirlo para todas las bisagras y lo voy a hacer únicamente para una. Luego voy a demostrar el resultado final para que veáis si suena o no suena, pero únicamente lo haré para una. Entonces dejamos la servilleta debajo por si acaso y empezamos a tratar lo que es la junta. Voy a tratar absolutamente todas las juntas, tanto la de arriba como la de medio como la de abajo. Entonces empezamos con él poco a poco, dejamos abajo la servilleta para limpiar el exceso. Lo importante aquí es que penetre, como veis, de hecho vemos restos negros. Esto es importante ya que es un poco de suciedad que tenía la bisagra. En este caso es una bisagra relativamente nueva, pero es un poco de suciedad que tenía y así también aprovechamos para limpiarla un poquito. Realmente con una aplicada debería de ser suficiente. Lo que pasa es que en este caso yo prefiero prevenir que curar, así que vamos a dejarlo tal que así, limpito. Como veis, no ha habido ningún problema y lo que vamos a hacer a continuación es repetir este proceso para todas las bisagras de la puerta. En este caso estoy en el suelo, no he grabado la bisagra de arriba porque no tengo un apoyador para mi trípode. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar este proceso y volvemos ipso facto. Bien tigres, pues en este caso ya le hemos aplicado el lubricante, vamos a abrir y cerrar la puerta, como veis no se oye ningún ruido y lo que vamos a hacer a continuación es ponerle peso para ver el resultado final, ¿eh? No estoy absolutamente haciendo ningún truco, es básicamente después de poner el lubricante. Bien tigres, como veis he puesto el albornoz de mi pareja, he puesto también un par de sudaderas mías. En este caso el albornoz de mi pareja debe pesar como 80 kilos, así que debe de ser suficiente. Vamos a abrir y cerrar. Como veis, no se oye absolutamente nada. Todo perfecto, anteriormente sí que se oía y he hecho exactamente el mismo proceso para el baño. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de mi canal. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!